Marina y Carlos acababan de mudarse a una casa amplia y acogedora en las afueras de Valverde de los Arroyos, un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara. Marina, con su vestido de seda azul claro que resaltaba su figura esbelta, tacones de charol negros y un delicado collar de plata, imaginaba las tardes tranquilas con una taza de té caliente, leyendo junto a la ventana mientras el aire fresco del bosque cercano acariciaba las cortinas blancas. Carlos, su marido, trabajaba en una multinacional de Madrid y solía viajar mucho por trabajo, pero al principio, todo parecía perfecto. Los primeros meses transcurrieron entre risas, planes y esa sensación cálida de un hogar recién estrenado. Sin embargo, poco a poco, las ausencias de Carlos se alargaron. Primero eran días, luego semanas. Sus maletas se convertían en compañeras constantes de su rutina, y Marina comenzó a sentir que la tranquilidad del pueblo, antes un bálsamo, se tornaba en un silencio opresivo que la envolvía como una camisa de fuerza invisible. El único ser que parecía comprenderla era Bruno, su fiel Rottweiler de 6 años, un gigante de ojos oscuros y pelaje brillante que había acompañado a la pareja desde que era un cachorro torpe. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado y el viento hacía bailar los árboles, Marina se tumbó en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Sentía frío, no solo en el cuerpo sino en el alma. De repente, un suave roce de uñas en el suelo de madera llamó su atención. Bruno se acercó y se sentó a su lado, sus ojos profundos reflejaban una comprensión que iba más allá de lo habitual. Marina bajó la mano y acarició su cuello con ternura, sintiendo como el calor del animal le transmitía una calma inesperada. Con el paso de los días, Marina notó que Bruno parecía captar cada una de sus emociones. Cuando estaba nerviosa, se acurrucaba a su lado; cuando ella se perdía en su mirada fija, él se sentaba a sus pies, como un guardián silencioso. A veces hablaba con él, y juraría que entendía cada palabra. La casa ya no parecía tan vacía con su presencia constante, pero aquella noche algo cambió. Sentada en el sofá envuelta en una manta de lana beige, observó a Bruno recostado a su lado. Su hocico descansaba sobre la alfombra, y su respiración era pausada y serena. Marina deslizó la mano entre su pelaje y sintió un calor inesperado que la hizo estremecerse. Él parpadeó perezosamente, movió la cola y cerró los ojos, como si supiera que ella estaba a punto de confesar un secreto que ni siquiera ella misma entendía. Algo dentro de Marina se agitó, una mezcla extraña de miedo y deseo que nunca antes había sentido. Intentó apartar esos pensamientos, pero eran como una melodía que no podía dejar de sonar. La relación con Carlos parecía desvanecerse, y Bruno se convertía en el centro de su mundo, en un misterio que comenzaba a despertar sombras en su corazón. Mientras la tormenta seguía su canto en el exterior, Marina se preguntó si estaba perdiendo la razón o si, tal vez, estaba encontrando algo que había estado buscando sin saberlo. Y justo cuando la noche parecía cerrarse en un suspiro, un ruido sutil proveniente del bosque hizo que sus sentidos se agudizaran. ¿Sería solo el viento, o algo más le esperaba entre los árboles oscuros? El misterio apenas comenzaba. Los días siguientes en Valverde de los Arroyos parecían deslizarse con una lentitud casi dolorosa. Marina, con sus largos cabellos negros recogidos en una coleta alta que dejaba al descubierto el contorno de su cuello y sus pendientes de plata en forma de hoja, comenzó a notar que sus pensamientos giraban cada vez más en torno a Bruno. El enorme Rottweiler, con su pelaje lustroso y musculoso, se había convertido en su sombra inseparable. Cada mañana, ella se despertaba con la sensación de que lo primero que debía encontrar era su mirada profunda y serena, que parecía contener secretos que solo él conocía. Aquella mañana, mientras preparaba un café en la cocina de azulejos blancos y madera oscura, Marina llevaba puesto un vestido de punto gris ceñido que realzaba su figura y unas bailarinas negras que contrastaban con la simpleza del lugar. Bruno la seguía de cerca, sus pasos pesados resonaban en el suelo, y cada vez que ella se detenía, él se sentaba, esperando una caricia o una palabra. Carlos seguía viajando por trabajo, y sus llamadas se habían vuelto escasas y mecánicas, como si la distancia hubiera creado un muro invisible entre ellos. Marina intentaba distraerse con libros y series, pero nada lograba llenar el vacío creciente. En cambio, Bruno parecía cada vez más atento a sus movimientos. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta emocional. Esa tarde, después de una caminata bajo la lluvia ligera, Marina volvió a casa con el cabello ligeramente húmedo y un abrigo rojo que contrastaba con la monotonía gris del pueblo. Se sentó en el sofá, mientras Bruno se acomodaba a sus pies, erguido pero tranquilo.
La luz tenue del atardecer filtrada por las cortinas daba un aire casi íntimo a la habitación. De repente, Bruno levantó la cabeza y fijó sus ojos en la puerta, que permanecía cerrada. Un escalofrío recorrió a Marina, que sintió una presencia invisible, como si algo o alguien estuviera observándola desde el otro lado. Sin embargo, cuando abrió la puerta, solo encontró el eco del viento y las hojas secas rodando por el pasillo. La tensión crecía en el aire, y Marina se incorporó, pasando una mano por su cuello antes de mirar a Bruno con una mezcla de duda y esperanza. «¿Qué está pasando, Bruno?», le susurró con una sonrisa nerviosa, mientras el perro la miraba, como si quisiera responder, pero solo pudo mover ligeramente la cola. Esa noche, Marina se vistió con un camisón de seda color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel, y se sentó junto a la ventana, contemplando el paisaje oscuro. Bruno estaba a su lado, su aliento cálido rozando su muñeca. De repente, un sonido lejano rompió el silencio, un susurro, un crujido, algo que parecía llamar desde el bosque. Marina se giró hacia Bruno, cuyos ojos brillaban con una intensidad inusual. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿Sería solo su imaginación, o algo extraño comenzaba a manifestarse en aquel pequeño pueblo? Mientras la noche avanzaba, la conexión entre Marina y Bruno se hacía más profunda e inquietante, como si ambos compartieran un secreto que ninguno podía revelar. Y en la oscuridad, una sombra se deslizó entre los árboles, observando, esperando el momento preciso para actuar. Aquella noche, el viento susurraba historias antiguas entre los pinos que rodeaban Valverde de los Arroyos, y Marina no podía evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar. Vestida con una blusa de encaje blanco que dejaba entrever la suavidad de su piel y una falda lápiz negra que acentuaba sus curvas, la joven se movía por la casa con una mezcla de inquietud y deseo silencioso. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo intenso, temblaban mientras acariciaba a Bruno, que la seguía como una sombra fiel. Carlos seguía ausente, perdido en sus compromisos laborales en la gran ciudad, y la distancia había creado un vacío que ni las llamadas esporádicas podían llenar. Bruno, en cambio, parecía absorber cada emoción de Marina, respondiendo con una lealtad casi humana. Su pelaje oscuro relucía bajo la luz tenue, y sus ojos, profundos y expresivos, parecían guardar secretos que solo ella podía entender. Esa madrugada, Marina se despertó sobresaltada por un ruido extraño. La casa, normalmente silenciosa, parecía viva con susurros y sombras. Se levantó con cuidado, cubriéndose con una bata de satén color burdeos que rozaba sus piernas, y caminó hacia la sala donde Bruno ya le esperaba, erguido y atento. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, la puerta principal se abrió con un crujido, y una ráfaga de aire frío entró, apagando las velas que iluminaban la estancia. Marina contuvo la respiración mientras Bruno emitía un gruñido bajo pero firme. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, pero solo el eco respondió. En ese instante, una figura se deslizó entre la penumbra del bosque cercano, observando con ojos brillantes y una sonrisa enigmática. Marina sintió que su mundo se tambaleaba, atrapada entre la realidad y un misterio que comenzaba a desvelarse. La noche, antes tranquila, se había transformado en un escenario donde los límites entre lo conocido y lo oculto se desdibujaban. Mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac inquietante, Marina se preguntaba qué secretos guardaba Bruno y qué destino le esperaba en aquella casa que ya no era solo un refugio, sino una trampa de emociones y enigmas. Y en la distancia, una voz susurró su nombre, dejando en el aire una promesa oscura que nadie se atrevía a romper. «Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia». Aquella mañana en Valverde de los Arroyos, el sol se colaba tímidamente entre las ramas de los árboles, iluminando la cocina de azulejos blancos donde Marina, con un vestido de algodón color lavanda que acariciaba suavemente su figura, preparaba el desayuno. Sus delicadas manos, adornadas con un anillo sencillo de plata, se movían con rutina, pero sus ojos reflejaban una mezcla de melancolía y determinación. Bruno, su fiel rottweiler de pelaje oscuro y ojos profundos, dormitaba a sus pies, siempre atento a cada movimiento. La relación con Carlos se había enfriado, y sus ausencias constantes habían dejado un vacío que ni la belleza del entorno ni la compañía de los vecinos lograban llenar. Marina sentía que cada día se convertía en un juego de sombras, donde su propia identidad se desdibujaba lentamente. Sin embargo, la presencia de Bruno era un ancla, un refugio silencioso que le devolvía un poco de calma. Esa tarde,
mientras paseaban por el sendero que bordeaba el bosque, Marina notó algo diferente en Bruno. El perro, habitualmente tranquilo y obediente, se mostraba inquieto, con las orejas erguidas y la mirada fija en la espesura. Su respiración era más acelerada, y sus músculos tensos, listos para la acción. Marina intentó llamarlo, pero él no respondía, como si hubiera detectado un peligro invisible. De repente, un susurro llegó desde entre los árboles, un murmullo apenas perceptible que hizo que el corazón de Marina latiera con fuerza. Intentó racionalizarlo, pensando que era el viento o algún animal, pero la sensación de ser observada crecía con cada paso. Al regresar a casa, Marina se encerró en su habitación, vistiendo una blusa ligera de seda color marfil que dejaba entrever la curva de sus hombros, y unos pantalones ajustados que resaltaban sus piernas. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el bosque con una mezcla de temor y curiosidad, mientras Bruno se acurrucaba a su lado, ofreciendo su calor y compañía. Aquella noche, mientras la casa dormía en silencio, un golpe seco resonó en la puerta principal. Marina se levantó con cautela, su corazón palpitando en su pecho. Al abrir, no encontró a nadie, solo una nota doblada que cayó a sus pies. No todo es lo que parece. La incertidumbre se apoderó de ella, y mientras Bruno la miraba con esos ojos llenos de lealtad y misterio, Marina comprendió que estaba a punto de enfrentarse a un secreto que podría cambiarlo todo. El pasado, el presente y su propia identidad parecían entrelazarse en una trama que apenas comenzaba, y en la oscuridad, más allá del bosque, una sombra observaba, esperando el momento justo para revelar la verdad oculta.